Shana Tová, tengamos un buen año, un año que se inicie con los deseos que siempre traemos, que sea un año nuevo, que sea un año bueno, que sea un año dulce, que sea un año que va a ser bueno y nuevo con el solo hecho de que sea mejor del año que acaba de terminar. Porque son tiempos en los cuales no renovamos el año como lo hacemos cada año, por el solo hecho de que la tradición de nuestro pueblo nos enseña que el tiempo, al ser circular, no necesariamente nos lleva hacia adelante en la dimensión de un progreso o de estar mejor. El tiempo en nuestra tradición, al ser circular, nos hace reflexionar sobre la condición humana, que a diferencia de los instintos y de las estaciones, cada uno de nosotros recapacita y reflexiona sobre el desafío que tiene al encarar un nuevo año para su vida y para el mundo que nos toca vivir. Si hay algo que caracteriza al espíritu judío para transitar el tiempo y enfrentar los nuevos desafíos de los contextos, es que si hay un atributo a nuestra identidad para definirnos, es el atributo de ser resilientes. La resiliencia, que es un atributo que aplicamos a nuestra identidad, a nuestra psicología, a nuestra personalidad, en realidad proviene de las leyes de la materia, de la física. El cuerpo material tiene los atributos de poder ser sólido, resistente en su solidez, algo que de alguna manera nos remite al mundo ordenado y establecido con categorías claras, previsible, estable, en algunos momentos hasta rígido, pero que nos sostiene, que nos da un continente, que nos da la base firme y segura de lo sólido. Sin embargo, el tiempo y las mutaciones sociológicas, ideológicas, políticas y religiosas de la evolución y a veces involución de la humanidad hicieron que al caracterizar la modernidad pasemos de las estructuras sólidas a las fluidas. Zygmunt Bauman plantea justamente que la modernidad se caracteriza justamente por su estado líquido. Todo fluye, todo se mueve, ya nada es estable, ya nada tiene la base sólida. Y así también nuestras identidades, ya sean políticas, sociales, de la sexualidad, del género, todo empieza a fluir sin poder de alguna manera asirse en un terreno predecible y seguro. Sin embargo, para la tradición judía nosotros, no en el cuerpo de la materia, sino en el espíritu del alma, no somos ni sólidos ni líquidos. El alma judía es esencialmente la combinación necesaria de la solidez y de la fluidez. Supimos aferrarnos a estructuras establecidas, pero al mismo tiempo supimos evolucionar y fluir hacia nuevos escenarios. Así lo demuestra no una ideología, sino la historia de la civilización judía. Si hubiéramos sido únicamente reyes, no hubiéramos prevalecido. Si hubiéramos sido únicamente sacerdotes, no hubiéramos prevalecido. Si hubiéramos sido una sola forma judía, no hubiéramos prevalecido. Sin embargo, como además de nunca ponernos de acuerdo en nada, supimos desarrollar múltiples formas de nuestra identidad, eso nos dio la homeostasis, la adaptación
y lo que luego se terminó llamando resiliencia. Sin embargo, hay un atributo de la resiliencia que no tiene que ver con evolucionar, sino justamente es cómo respondemos a la tragedia. Si hay algo que nos hizo a los judíos resilientes, fue que ninguna tragedia, por más difícil y dura que sea, pudo quebrarnos como si fuéramos sólidos. Ni tampoco nos hizo evaporar ni desaparecer como si fuéramos líquidos. Las tragedias que nunca quisimos ni deseamos para nuestro pueblo fueron la oportunidad en la cual la resiliencia demostró que nos golpea, que nos duele, que nos pega, que nos daña, pero que al mismo tiempo podemos transitarlo y podemos trascenderlo. Si somos como pueblo judío un pueblo resiliente, que luego vamos a decir que somos el pueblo del libro, que somos el pueblo del pacto, que somos el pueblo de la historia, si somos como pueblo un pueblo resiliente, la pregunta, y sobre todo en estos tiempos, es ¿cuál es el secreto de esa resiliencia? ¿Dónde se nutre el espíritu judío para ser resiliente? ¿Desde qué lugar nosotros podemos, aún en los máximos desafíos, tener la esperanza, la convicción, la seguridad de que ese músculo de resiliencia, que significa que aún en el peor de los escenarios nos va a golpear, pero no nos va a destruir? Nos va a dejar marcas, nos va a dejar cicatrices, nos va a doler, pero lo vamos a superar, lo vamos a trascender. Hay un término que nuestros sabios y maestros, durante muchísimo tiempo, en situaciones no menos desafiantes que las que nos tocan vivir, determinaron que el espíritu judío tiene un término totalmente contradictorio, ambivalente, pero que genera una síntesis que, a mi entender, es el secreto de la resiliencia. Llamaron a nuestro pueblo Asirei Tikva, que significa que los judíos somos cautivos de la esperanza. Cautivos de la esperanza. Es decir, que estamos como atrapados dentro de ese espíritu judío que no puede ser otro que un espíritu arraigado en la esperanza. No podemos liberarnos los judíos, no de la tragedia, sino de la experiencia de atravesar la tragedia aferrados a la esperanza. Pero esta resiliencia, arraigada en la esperanza, no es la espera, no es la pasividad de esperar un mañana mejor. Nuestra esperanza está basada en la propia experiencia judía. Aún en los momentos más oscuros sabemos encender las luces. Lo hicimos en las inquisiciones, en las destrucciones, en las persecuciones, y aún cuando estaba prohibido, nuestras mujeres encendieron las luces de Shabbat. Lo hicimos aún con la destrucción del Sagrado Templo de Jerusalén, migrando de la tragedia de la destrucción más cruenta a la construcción del espacio comunitario del Templo de Jerusalén, a la sinagoga como casa de estudio y oración. Lo hicimos a través de la experiencia contemporánea más trágica, inimaginable, la Shoah. 6 millones de nuestros hermanos, asesinados sistemáticamente por la maquinaria industrial del odio nazi y de la apatía, indiferencia y hasta complicidad del mundo que supo callar. ¿Y cómo pudimos y cómo supimos transitar estas tragedias? Por la esperanza. La esperanza tiene que ver con lo que nosotros decimos a cada instante cuando nos reunimos al celebrar en una mesa. Lejaim, por la vida decimos. Cuando estamos amenazados, afirmamos, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Cuando pensamos en Medinat Israel,
en el Estado de Israel, amenazada en su existencia en los días que nos tocan desde el 7 de octubre del 2023. Recordamos que el himno nacional de Israel se llama Atikva, la esperanza. Y en uno de sus párrafos y estrofas decimos, Lo abda tikvateinu, nunca cederemos ni perderemos la esperanza. Esa esperanza que no es espera, esa esperanza que no es ilusoria, esa esperanza es la esencia del judaísmo resiliente que en estos tiempos que nos tocan vivir, donde no se trata del conflicto en Medio Oriente, sino que se trata de la finalización del waiver que nos dieron después de la Shoah 75 años, y donde el tiempo que no es lineal, ni avanza ni progresa necesariamente hacia un futuro mejor, muestra en su circularidad que nos encontramos una vez más frente a la experiencia global del odio a los judíos. Y no vamos a responder ideológica o políticamente, sino que vamos a responder no desde la materia, sino desde el espíritu resiliente. Mantenemos firme nuestra esperanza. Seguiremos brindando, aún a la espera de una solución del retorno de quienes están secuestrados, del regreso de los cuerpos de los que fueron asesinados para que sean dignamente enterrados, pidiendo por los hayalim, por los soldados del Ejército de Defensa de Israel que vuelvan sanos y salvos, con la posibilidad de entender que los secuestrados no solamente son las víctimas del 7 de octubre, sino que en algún aspecto también lo son ciudadanos de Israel de un gobierno que no permite avanzar hacia una solución, o de los propios ciudadanos gazatíes que también están secuestrados por el terror y el horror de Hamás, aun cuando simpaticen con él, y de una humanidad que está secuestrada en la ceguera de la complicidad ciega y permanente a odiar a los judíos porque no se trata de Israel, porque no se trata de la guerra, se trata de un síntoma que tenemos que entender, que nos llama a ser resilientes y a tener esperanza, que somos el síntoma del indicador de una enfermedad que no es judía, sino que es humana. Quizás es otro aspecto, aunque nos duela, de lo que significa ser el pueblo elegido. No siempre somos elegidos para bien y no siempre esa elección es un privilegio. A veces es una prueba de nuestra propia resiliencia. Como parte de Israel, hoy volvemos a inscribir y a rubricar con la esperanza de nuestra resiliencia que este año sea un año para bien. Y dado que el futuro puede ser mejor que el pasado de la noche oscura que venimos transitando, el único lugar donde podemos hacer algo con esperanza y resiliencia es en el presente. Por eso, hasta que el mundo se redima, hasta que la casa de Israel renueve la esperanza, cada uno de nosotros, sin espera, tiene que hacerse bueno y nuevo. Empieza en nosotros. Ahí está la esperanza. Que cada uno de nosotros sea capaz de traer un buen año, un año que sea nuevo en bendición, con la dulzura, con la capacidad de renovar la esperanza de que Am Israel Hay, de que el pueblo de Israel vive. Leshana Tová Tikatevu Betejatemo. Nos pondremos de pie en este momento para poder concluir con nuestra filá en la página 25, Aleinu Leshabeach.